Hola, buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos con la clase número 6. Antes de comenzar esta clase, quiero decirles que ustedes deben aprender a preparar su formato de nómina. No estamos allá en el edificio de fase, donde el formato se compraba en la fotocopiadora, no. Ustedes tienen que elaborar su propio formato de nómina y aprender a distinguir cómo se elabora un formato de nómina para nómina de obrero y cómo se elabora un formato de nómina para nómina de empleado. En la nómina de empleado, como la que vamos a hacer hoy, las nóminas son quincenales, del 1 al 15 de noviembre, por ejemplo, del 15 al 30 de noviembre, por ejemplo. En esa nómina ustedes colocan en la primera columna nombre del trabajador. En la segunda columna, como es una nómina quincenal, colocan sueldo mensual en la segunda columna. En la tercera colocan sueldo del periodo o sueldo quincenal. Y de ahí en adelante, en las columnas subsiguientes, eso es variable, porque eso depende de la empresa, si paga prima por hogar, si paga prima por hijo, si paga prima por antigüedad, eso depende de la empresa. Y ustedes van a ir llenando esas columnas de acuerdo al enunciado de la práctica. Las van a ir llenando. Luego que terminen con todas las columnas de todas las asignaciones, van con el total asignaciones, que viene siendo la última columna de ese formato de nómina para empleados. En relación a las deducciones, las legales son siempre las mismas. Seguro social obligatorio, es la primera. Régimen prestacional de empleo, la segunda. Fondo de ahorro obligatorio de vivienda, la tercera. Impuesto sobre la renta, la cuarta. Si hay impuestos, si no, esta columna no existe. Caja de ahorro, la quinta, si hay caja de ahorro en esa empresa. Total deducciones, puede ser que exista otra deducción, como fondo de pensiones, como sindicato, pero eso me lo tiene que decir el enunciado de la práctica. Se ve que tenga todas las deducciones acá, con lo total deducciones y luego neto a pagar. En el neto a pagar, en el total asignaciones, en el total deducciones, nos da el neto a pagar. Ese formato de nómina lo tienen que tener ustedes en la mano. Por ejemplo, esta clase número 6 que vamos a comenzar a leer, quien vaya a ver este video tiene que tener un formato de nómina a la mano. Tiene que vaciar esto que yo acabo de vaciar, lo tiene que vaciar en ese formato y comenzar a resolver la práctica en la medida en que yo la vaya resolviendo, tal y como si estuviésemos en un aula de clase. La práctica número 1 que hicimos de obrero y de empleado, ustedes solo vieron el video, no la resolvieron. Y como no la resolvieron, están haciendo la práctica número 2 y no la entienden. Porque no la entienden porque ustedes ni se han detenido a ver bien los videos teóricos de la clase 1, la 2 y la 3. Y tampoco han resuelto la práctica de la clase 4 y de la clase 5. Por eso hoy he tomado la decisión y por el grupo ya les coloqué que además de la tarea que van a entregar hoy, martes, antes de las 12 de la noche, que fue la que estuvimos discutiendo anoche, ayer, en el transcurso del día y anoche, aclarando todas las dudas que a ustedes se le han presentado en relación a esa práctica. Además de esa práctica, la número 1, que ya yo la resolví, necesito que ustedes la resuelvan para estar seguras que ustedes la transcribieron e hicieron una nómina de obreros de la práctica 1, la registraron, calcularon todas las deducciones, calcularon todos los aportes patronales, la registraron y luego hicieron una nómina de empleados. Hicieron todos los cálculos de las asignaciones, hicieron las deducciones, los aportes patronales y registraron los aportes patronales. Vamos a tener que hacer así de aquí en adelante. Todas las clases se van a convertir en tareas, porque ustedes no se han acostumbrado a que no se puede ver videos de contabilidad de clases prácticas sin tener a la mano
un cuaderno. Luego ese cuaderno va a ser como una guía. Un cuaderno que ustedes van a ir transformando en una guía, porque van a ir vaciando en ese cuaderno todos los ejercicios que yo voy explicando aquí a través de este canal de YouTube. Voy a leer el enunciado de la práctica que vamos a resolver hoy. Práctica de nómina de empleados. Esta es la práctica número 2. Elabore y contabilice la nómina de empleados correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre de 2021, tomando en cuenta la siguiente información. Hay 3 trabajadores, DD, GM, MY. Salario básico mensual, 115 bolívares, 95 bolívares y 80 bolívares respectivamente. Para DD, 115. Para GM, 95. Para MY, 80. Eso es el salario básico mensual. Luego hay una prima por hogar expresada mensual. 15 bolívares mensuales para DD, 12 bolívares mensuales para GM, 10 bolívares mensuales para MY. Prima por hijo, solamente GM tiene 16 bolívares mensuales. Horas extras, sabes que las horas extras no son mensuales, son para el periodo. Solamente MY con 25 bolívares de horas extras para este periodo. La prima de responsabilidad para DD es de 30, para GM es de 35 bolívares, para MY 24. Todo esto está expresado mensual. Y vamos a elaborar una nómina quincenal. Información adicional. La empresa tiene por política cancelar la nómina de empleados quincenalmente y en esa misma oportunidad efectúa las retenciones correspondientes. 2. La trabajadora DD se le cancela mensualmente una prima por antigüedad de bolívares 30 mensual. 3. Al trabajador MY se le paga a través de la nómina un reintegro de gastos médicos por bolívares 14. Eso es un reintegro de gastos médicos. Eso no tiene carácter salarial, pero se lo reintegramos por nómina y tenemos que incluirlo en la nómina. Además de las retenciones básicas y legales, a los trabajadores se le practican las siguientes deducciones. A la trabajadora EGM, 3% de impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la renta, 3% para EGM. Caja de ahorro, los trabajadores aportan el 5% de su salario básico y el patrono 0,75 bolívares por cada bolívar aportado por los trabajadores. La empresa se clasifica en riesgo mínimo. Me estaban preguntando qué significa esto. Bueno, en la teoría del seguro social obligatorio dijimos que hay un artículo del reglamento que clasifica a las empresas como de riesgo mínimo, de riesgo medio y de riesgo máximo. Y que esto no altera para nada el aporte del trabajador, que el aporte del trabajador siempre será de un 4%. Y lo del riesgo tiene que ver es con el aporte de la empresa. Si la empresa está clasificada como de riesgo mínimo, al trabajador le toca el 4%, porque acabamos de decir que todos los trabajadores, independientemente de la empresa en la cual laboren, aportan el 4%. Pero el patrono va a aportar 9 si la empresa está clasificada como de riesgo mínimo, 10 si está clasificada como de riesgo medio y 11 si está clasificada como de riesgo máximo. La empresa solo tiene trabajadores de remuneración mensual y suman en total 3, o sea que son los únicos trabajadores que hay en esta empresa. Eso es importante porque eso quiere decir que no hay aporte al INSES, porque al INSES hay aporte patronal de nómina, cuando laboran 5 o más trabajadores, como la práctica 1. En la práctica 1 habían 2 obreros, 2 empleados y 2 gerentes. Hicimos la nómina de obreros, la nómina de empleados, no nos dieron información para los gerentes, esa no la hicimos, pero sabíamos que en total laboran
6 trabajadores y que teníamos que calcular el aporte al INSES, que es del 2% del salario normal devengado o pagado, cancelado en el periodo. Voy entonces con la solución de esta práctica. Paso 1. El paso 1 es vaciar en el formato de nómina que tengo en la pizarra toda la información que me han dado acá de la nómina. Me dicen que el salario básico mensual de DD es 115. Coloco 115. 115 es el salario básico mensual de GM. El sueldo mensual básico de este bolívares 95. Coloco 95. De MY 80. Coloco 80. Eso es mensual. Para el periodo, como es una quincena, le voy a colocar su salario quincenal. Si DD devenga 115 mensual y eso lo divido entre 2, me da 57,50. Eso es el sueldo del periodo o el sueldo de la quincena. Para GM 95, eso me da 47,50. Lo estoy dividiendo por la mitad porque el sueldo del periodo es un sueldo quincenal. Para MY 80, el sueldo de la quincena es 40. La mitad de 80, 40. La sumatoria de los sueldos del periodo me da 145. ¿De dónde obtenemos este 145? 57,50, 47,50 más 40, 145. La prima por hogar me la dieron en el enunciado. El enunciado dice que la prima por hogar para DD es de 15, pero 15 bolívares mensuales. Y la prima por hogar que debo asignar es una prima quincenal, 7,50. 15 entre 2 a 7,50. La de GM es de 12 bolívares mensuales. Para una quincena es 6 bolívares. 6 bolívares. La de MY, 10 bolívares mensual. Para una quincena es de 5 bolívares. La sumatoria de la prima por hogar es 18,50. ¿De dónde obtenemos 18,50? 7,50 más 6 más 5, eso les da 18,50. Prima por hijo, 16 bolívares para GM. Quiere decir que DD no tiene prima por hijo, MY no tiene prima por hijo. 16 bolívares quiere decir que a GM le toca 8 bolívares. 8 bolívares porque es la mitad, la quincena. Horas extra, solo tiene MY. Entonces no hay horas extra para DD, no hay para GM, hay para MY 25. Las colocamos completas porque las horas extras son para el periodo. Aquí me da un total de 8, aquí me da un total de 25. La prima de responsabilidad es de 30 para DD. Quiere decir que para la quincena es 15. Es de 35 para GM. Para la quincena 17,50. Es de 24 para MY. Para la quincena es 12. La sumatoria de la prima de responsabilidad nos da 44,50. Deben sumar 15 más 17,50 más 12, eso da 44,50. La prima por antigüedad es de 30 mensual y solo está asignada al trabajador DD. 30 mensual, prima por antigüedad 15, total 15. Hay un reintegro de gastos médicos para el trabajador MY, 14 bolívares, el último trabajador. Total de esa columna da 14. Ahora debo calcular el total de asignaciones para cada uno de los trabajadores.
arrancando con el sueldo del periodo, no con el sueldo mensual, sino con el sueldo del periodo. Sueldo del periodo, 57.50, más prima por hogar, 150, más prima por responsabilidad, 15, más prima por antigüedad, 15. Eso me da un total asignaciones para DD de 95. Para GM, 47.50, más 6, más 8, más 17.50. Eso me da un total asignaciones de 79. Para MY, 40, más 5, más 25, más 12, más 14. 40, más 5, más 25, más 12, más 14. Total 96. Sumamos el total de asignaciones, 95 más 79 más 96, y nos da 270. Hasta aquí, con las asignaciones. Ya ustedes la vaciaron en su formato, porque necesito que vayan haciéndolo en el formato. Que no estén viendo el video sin tener un formato de nómina para ir vaciando toda la información. Ahí está la información de las asignaciones. Venimos ahora con el primer paso o el segundo paso, porque el primero es vaciar las asignaciones y el segundo paso es el cálculo del salario normal de cada trabajador, salario normal mensual, salario integral. El integral debemos calcularlo hasta el quincenal, porque lo vamos a necesitar así, de esa manera. Para el cálculo del salario normal e integral vamos a usar la pizarrita de al lado, porque en esta pizarra tenemos las columnas de deducciones para cuando las tengamos listas, pasar la deducción de cada trabajador y el total de deducciones que le va a pagar. Y en esta parte de acá de abajo van el asiento de la nómina y el asiento de los aportes patronales. En la pizarra de al lado vamos con el cálculo del salario normal, el cálculo del salario integral. Voy a repetir que el salario normal es lo que se recibe de manera regular y permanente. Y ustedes se preguntan, ¿cómo sabemos si se recibe de manera regular y permanente? Muy sencillo, porque lo que es regular y permanente, el enunciado de la nómina va a decir mensual, quincenal, semanal. Todo lo que tenga esa coletilla es porque es regular y permanente. Lo otro es porque es esporádico, porque no tenga esa coletilla. Cálculo del salario normal, voy con eso. Cálculo de salario normal e integral. Voy con el trabajador DD. Lo voy a hacer mensual, porque lo voy a necesitar mensual. DD, salario normal, 115 de básico, más 15 de prima por hogar, más 30 de prima de responsabilidad, más 30 de prima de antigüedad. Fíjense que en las asignaciones de la quincena yo no tengo quincenal, pero yo necesito calcular el salario normal mensual, porque el Seguro Social Obligatorio habla de semanas, y para calcular el salario semanal se parte del salario normal mensual, y el régimen prestacional de empleo también habla de semanal, pero para llegar a ese cálculo semanal se parte del salario normal mensual. O sea, aquí tengo un salario normal mensual
de 190 bolívares. Salario normal. Como ese trabajador no tiene más remuneraciones, su salario integral es igual al normal, 190 bolívares. Y el salario integral quincenal, 190 entre 2, 95. Ya con el trabajador DD tenemos el salario normal y el salario integral. Repito, tomamos todo lo que recibe de manera regular y permanente mensual. 115 de básico, 15 de prima por hogar, 30 de prima de responsabilidad y 30 de prima de antigüedad, los 290 de salario normal. Como no tiene ninguna otra remuneración, los 290 de salario integral. Y el integral quincenal nos dio 95. Voy con GL. $95 salario básico mensual. 12 prima por hogar, 12 más 12 mensual, más 16 de prima por hijo mensual, todo mensual, más 35 prima de responsabilidad. Eso me da un salario normal de 158 bolívares. Y el salario integral, 158 también. Y el quincenal, 158 entre 2. 79. Voy con MY. Sueldo básico 114 mensual. Prima por hogar 10 mensual, 10 bolívares mensual. Más prima de responsabilidad 24 mensual. Para un total de salario normal de 114 bolívares. El integral, al integrar hay que sacar primero a los 114 bolívares entre 2 nos da un integral de 57, pero como tengo horas extras 25, se las agrego y me da un integral quincenal de 82. Quincenal. Listo los salarios. Con ese salario normal y con ese salario integral voy a calcular las deducciones. Vamos a comenzar con el seguro social obligatorio. Vamos a recordar que para el seguro social obligatorio se trabaja con una base semanal, pero esa base semanal tiene un tope. El tope son 5 salarios mínimos mensuales. 5 salarios mínimos mensuales. Y el salario mínimo está en 7 bolívares. Porque como el salario mínimo está tan bajo, todos los trabajadores están devengando más del mínimo y por lo tanto las retenciones y las contribuciones patronales se están calculando sobre el tope.
Voy con el seguro social obligatorio. Tope, 5 salarios mínimos mensuales. 5 por 7, 35 bolívares mensuales. DD tiene un salario normal de 190 bolívares y el tope es 35 bolívares. No puedo trabajar con su salario. Puedo colocar aquí DD 190, pero lo tacho, no lo puedo tomar en cuenta, porque se excede del tope, que es 35 bolívares. Trabajo con un tope 35 por los 12 meses que trae el año, entre 52, eso me da 8.08 por 0.04, que es el 4%, por 5 lunes, eso me da 1.62, entre 2, porque es una quincena, 0.81. 0.81 es la deducción del seguro social obligatorio para el trabajador DD. Aquí todos los trabajadores se van a exceder del máximo, por lo tanto a todos les voy a tener que tomar el máximo, porque GM tiene un salario mensual de 158. No lo puedo considerar porque el tope es 35, vuelvo exactamente con el mismo cálculo. Por 12 meses, entre 52, 8.08, por 0.04, por 5 lunes, porque el mes de noviembre tiene 5 lunes, 1.62, entre 2, 0.81. A todos nos va a dar lo mismo, porque todos se exceden del tope. Mientras no corrijan ese salario mínimo mensual, vamos a estar trabajando con tope. Pero cuando lo corrijan, pronto lo deben corregir, porque prácticamente no hay salario. Aquí en Venezuela prácticamente no hay salario. Un con MY devenga 114 bolívares, salario normal, tampoco lo considero, tomo 35 bolívares, por 12, entre 52, 8.08, por 0.04, por 5 lunes, 1.62, entre 2, 0.80. La sumatoria da 2.42. Ya he calculado el seguro social obligatorio y lo paso a la columna deducciones, lo que le corresponde a cada trabajador. Pasamos a la columna deducciones, seguro social obligatorio, la tenemos en blanco, pero ya la hemos calculado. Para DD 081, M 081, MY 081. 2.43, se me ha dado 2.42, son 2.43. 2.43. Listo, del seguro social, falta el aporte patronal para el seguro, aporte patronal 2.43 representa el 0.04, riesgo mínimo que es 0.09, ¿cuánto da eso? Eso da 5.45. Aporte patronal al seguro social obligatorio.
Voy con el régimen prestacional de empleo. Tope 10 salarios mínimos mensuales. 10 por 7 bolívares 70 mensual es el tope para el régimen prestacional de empleo. Nos va a pasar exactamente lo mismo que con el seguro social obligatorio. Todos exceden del tope. DD 190, no lo considero, tomo 70 bolívares por 12 entre 52, 16, 15, por .005, que es el medio por ciento, por 5 lunes, es unidad 0,40, entre 2, 0,20. El cálculo para TM igual ocurre que M tiene su salario normal de 158. No lo puedo considerar, me voy al tope, 70 bolívares por 12 entre 52, 16, 15 por el medio por ciento, .005 por 5 lunes, 0,40 entre 2, 0,20 para la quincena. MY 114 mensual, se excede, se repite lo mismo, 70 bolívares por 12 entre 52, 16.15 por el medio por ciento por 5 lunes, 0,40 entre 2, 0,20. La sumatoria del régimen 0,60. El aporte patronal 0,60 es el medio por ciento. El 2% que le corresponde al patrono, ¿cuánto es? Ese 2% me da 2,44. Ese es el aporte patronal al régimen prestacional de empleo. Como ya lo tengo calculado, ahora lo puedo llevar a la nómina. Lo llevo a la nómina. No volteé la computadora para el cálculo del régimen. 70 bolívares por 12 entre 52, 16,15 semanal, por el medio por ciento, que es 0,05 por 5 lunes, medio 0,40 entre 2, 0,20. Y ese cálculo se repitió para los 3 trabajadores porque todos los salarios están excediendo al tope. Eso es motivado a que el salario mínimo nacional prácticamente no existe, son 7 bolívares. Entonces todos los trabajadores están devengando más que el salario mínimo. Lo paso ahora a la nómina
a la columna régimen prestacional de empleo. En la columna régimen prestacional de empleo, que no tengo nada, pero ya lo acabo de calcular, es 0,20 para cada uno. 0,20 para TD, 0,20 para EM, 0,20 para EM, para un total de 0,60 en esa columna. Con ese total calculamos el aporte patronal. Dijimos si 0,60, que es la parte de los trabajadores, y eso representa el medio por ciento, es decir, 0,005. El 2% ¿cuánto es? Si nos dio un aporte patronal de 2,44. Tengo ya dos columnas de deducciones listas. Voy con el fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Recuerden que para el fondo de ahorro obligatorio de vivienda no hay tope. Se toma el integral del periodo, en este caso el integral de la quincena. Fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Sin tope, me voy directo al integral de la quincena. Aquí lo tengo, 79, 82, 95 el primero, 79 el segundo y 82 el tercero. DD 95. Por el punto 01, 0,95. PM 79. Por el punto 01, 0,79. MY 82. Por el punto 01, 0,82. La sumatoria del fondo de ahorro obligatorio de vivienda, 2,56. El aporte patronal, 2,56, es el punto 0,1, 1%, el punto 0,2, 4. Eso da 5,12. 5 bolívares con 12 centavos. Venimos ahora con el impuesto sobre la renta de EM. Perdón, vamos a pasar a la columna de nómina, los cálculos que acabamos de hacer del fondo de ahorro obligatorio de vivienda. Para DD 0,95. Para GM 0,72. 79. 79. MY 0,82. La sumatoria 2,56. Impuesto sobre la renta para el trabajador GM. A su salario normal del periodo 79 le aplico el 3%. Y eso me da el impuesto 2,37. Lo paso acá.
2.37. Voy con los cálculos de caja de ahorro. 5% del salario básico. Caja de ahorro. Primer trabajador, DD, el salario básico del periodo 57.50. Por 0.05, 2.88. GM, $47.50 por 0.05, 2.38. MY, 40, que es su salario básico quincenal, por 0.05, 2. La sumatoria, 7.25. Para la aporte patronal, 7.25 por 0.075. Eso me da una forma de la caja de ahorro de 5.44. Paso la caja de ahorro. Caja de ahorro sobre el salario básico, 56.50 por 0.05, me dio 2.88. Para GM, 47.50 por 0.05, 2.38. Para MY, 40 por 0.05, me dio 2. El total de la caja de ahorro me dio 7.25. Y para el aporte patronal saqué el 75% de ese monto. Ahora me voy con la columna caja de ahorro. Para la columna caja de ahorro, que la tengo en blanco, voy a vaciar los cálculos que acabo de hacer. Para el DD, 2.88. Para GM, 2.38. Para MY, 2. Eso me da 7.25. 7.26 era eso. 7.26. Vamos con el total de deducciones. Total de deducciones, debo sumar para DD la columna del Seguro Social 0.81 más 0.20 más 0.95 más 2.88. Total de deducciones 4.84. Para GM, 0.81 más 0.20 más 0.79 más 2.37 más 2.38, eso da 6.54. Para MY, 0.81 más 0.20 más 0.82, eso da 3.83. $15.21 el total de la columna de deducciones. Neto a pagar,
Total asignaciones menos total deducciones, 90/16. Total asignaciones menos total deducciones, 79 menos 654, 72/46, 96 menos 383, 92/17. Total asignaciones, 270, neto a pagar, 254,79. Listos todos los cálculos de la nómina. Ahora vamos con el registro. Registro de la nómina. Para el registro de la nómina vamos a tomar en cuenta todas las columnas de asignaciones de nómina, todas, y las vamos a cargar a gastos de operaciones. Y luego en el mismo asiento de la nómina vamos a tomar en cuenta todas las deducciones y las vamos a abonar a retenciones por pagar. En este caso todas son retenciones por pagar. Gastos de operaciones. Sueldos y salarios. La columna de salario básico de la quincena, 145. Prima por hogar, la columna de prima por hogar, 18.50, 18 bolívares con 50 centavos. Prima por hijos, $8 bolívares. Me estoy guiando por la columna de asignaciones. Horas extras, $25. Prima de responsabilidad, $44 bolívares con 50 centavos. Prima de antigüedad, $15 bolívares. Gastos médicos, $14. Los cargos, sumatoria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargos, eso me da 270. Debe coincidir con total asignación. Retenciones por pagar. Ahora trabajo con todas las columnas que están en deducciones. Seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, fondo de ahorro obligatorio de vivienda, impuestos sobre la renta, caja de ahorro, esas son todas las deducciones. Seguro social obligatorio. $243.
por el haber. Régimen prestacional de empleo. 0,60 por el haber. Fondo de ahorro obligatorio de vivienda. 256. Impuesto sobre la renta. 2,37. Fíjense que estoy colocando un negativo aquí que es por la ver. Caja de ahorro. Todas estas cuentas son acreedoras, retenciones por pagar, pasivo, acreedoras, 726. La sumatoria de estas cuatro montos, eso nos da 15,21. Y el neto a pagar, se lo mandamos a bancos. Total asignaciones menos total retenciones, 254,79. Ese es el asiento por el registro de la nómina. ¿Van conmigo? Ya han vaciado toda la información en el formato nómina. Me han seguido en el cálculo del salario normal y del salario integral. Me han seguido en cómo se calculan las deducciones legales, seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, fondo de ahorro obligatorio de vivienda, las contractuales, impuestos sobre la renta, las contractuales como la caja de ahorro. Ahí tenemos que seguir lo que diga la práctica. No hay nada preestablecido, sino lo que diga el contrato colectivo en esta práctica. Voy ahora con el asiento de los aportes patronales. Los aportes patronales los calculé cuando calculé la retención. Aquí están los aportes patronales. Seguro social obligatorio, 5,45. Seguro social obligatorio, 5,45. Ya al final. ¿Lo ven? Seguro social obligatorio, 5,45. Régimen prestacional de empleo, 2,44. Fondo de ahorro obligatorio de vivienda, 5,12. Y caja de ahorro, 5,44. Ya los cuatro cálculos y esto es lo que vamos a registrar como aportes patronales que se derivan de esta nómina. Cuando comenzamos, dijimos que en el enunciado se señala que hay solo 3 trabajadores, por lo tanto no hemos calculado contribución al INSES. Por contribución al INSES la vamos a calcular en todas las nóminas donde existan 5 o más trabajadores. Pues entonces con el asiento para los aportes patronales. Gastos de operaciones, porque para la empresa los aportes patronales significan un gasto. Gastos de operaciones. Seguro social obligatorio. El aporte patronal es 5,45. $5,45. Régimen prestacional de empleo, el aporte patronal es de 2,44. El fondo de ahorro obligatorio de vivienda, 5,12. Caja de ahorro, 5,44. La sumatoria de esos cargos da 18 bolívares con 45 centavos. Estos aportes patronales se abonan a la cuenta contribuciones por pagar.
Las mismas cuentas, seguro social obligatorio, por el haber 5.45. Observen que le coloco un signo negativo como para indicar que eso es un crédito. Régimen prestacional de empleo. 2.44. Fondo de ahorro obligatorio de vivienda. 5.12. Caja de ahorro. $5.44. La sumatoria de los abonos, 18,45. Hemos finalizado la práctica con una nueva metodología, paso a paso, a ver si logramos que ustedes entiendan este tema número 1 que tiene que ver con salario, con nómina de obreros, nómina de empleados, registros de las nóminas, registros contables de las nóminas. Vamos a ver si con esta metodología ya una vez esté editada, esté publicada para que ustedes la vean. Esto debe ser para mañana temprano. Ustedes entonces me digan cómo nos va con esta práctica y esta nueva metodología. Por los momentos, como veo muchas fallas en el chat de anoche, había muchas fallas, entonces quiero que revisen la teoría, el concepto de salario normal, el concepto de salario integral, las remuneraciones que no son salarios por ley, que eso está en el artículo 105. Ustedes tienen que revisar todo eso. Voy a buscar el material de nómina para pasarse el material del libro de la profesora Mariela de Roja y mi persona. No está actualizado, pero la teoría sí le sirve bastante. Salario, tienen que revisarlo. Nómina, tienen que revisar todo lo que tiene que ver con las leyes de seguro social obligatorio, el reglamento del seguro social obligatorio, el régimen prestacional de empleo, el fondo de ahorro obligatorio de vivienda, el INSEE. Todo eso yo se lo di en teoría y lo tienen en el video. Voy a pasarles ese material que yo lo tengo en digital, se lo voy a pasar para el aula virtual. Y quedamos en que nosotros vamos a recibir una primera tarea a un correo que yo les envié. Esa primera tarea la tienen que hacer en manuscrito, y una segunda tarea que es la práctica número 1, porque observo que ustedes, yo hice el video, pero ustedes no hicieron la práctica. Y necesito que hagan la práctica, que hagan los cálculos de las deducciones, que repasen esa práctica número 1, que es de obrero y es de empleado. Esa práctica la tienen que revisar, porque si no, no vamos a aprender nunca viendo videos sin practicar. Hoy espero que esta práctica que le hicimos paso a paso, ustedes hayan elaborado su formato, vaciado toda la información a medida que yo la estaba explicando. Recuerden que esta es una clase a distancia, pero que tienen que hacer como si estuviesen en una clase presencial. Tienen que, cuando tengamos que resolver casos vamos a resolver en nómina, en vacaciones, en utilidades. Ustedes tienen que estar viendo la clase con el formato e ir conmigo en el paso a paso en la elaboración del caso que estamos resolviendo. Vamos a ver, espero la retroalimentación mañana después que esté el video en vivo. Hoy deben entregar, hoy martes, cuando ustedes vean este video ya deben haber entregado la práctica número, esta que va a estar publicada mañana, ustedes la tienen que entregar el día antes, o sea, martes antes de las 12 de la noche. Y eso lo van a entregar en un correo. El correo yo se lo coloqué por el grupo WhatsApp. Hay 81 alumnos en ese grupo de WhatsApp. Cuando nos tratamos de comunicar, es bastante complicada
comunicación porque hay muchos alumnos participando. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Vamos a ver cómo nos va con esta nueva metodología. Nos vemos en una próxima clase. Esta misma semana vamos a estar elaborando otra nómina y vamos a estar asignando una tarea de nómina para el fin de semana. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias a la Junta Directiva de EGRI-Amigos, al personal de EGRI-Amigos por colaborar con nosotros para que se puedan dictar estas clases. Nos vemos en otra próxima oportunidad.